Nosotros tenemos una lista de indicaciones que son definitivamente inaceptables, que no aceptamos. La secretaria que tenemos para PET devuelve estos reportes. Por ejemplo, excluir patología. No, PET no está aceptado para excluir. Tenemos que saber qué tipo de patología. Bastante común, historia de fumador, entonces entendemos que están buscando cáncer de pulmón, pérdida de peso. El paciente tiene que tener otros estudios primero, como CT, de pronto EMAR, para saber si hay alguna otra cosa. Radiografía pulmonar anormal. Tal vez la mayoría de nosotros no tenemos una radiografía normal. Y algunas personas que solicitan PET-CTs para estudios que son conocidos como no FDG ávidos. Entonces no vamos a ver nada, no hay necesidad de poner al paciente, a someterlo a irradiación, poner al sistema de salud a gastar y quitarle el turno a alguien que sí necesite el examen. Y en algunos recibimos indicaciones incompletas como cáncer de pulmón. Hay muchas clases de cáncer de pulmón, tenemos que saber qué le han hecho, etc. Con esto yo soy bastante estricto con este tipo de cosas y en el sentido de que es bueno para el paciente y funciona. Los oncólogos, los radioterapeutas y todo el mundo saben y trabajamos en conjunto. Recuerde, esto no es para que nosotros somos más importantes que el oncólogo o el oncólogo. Todos somos elementos del trabajo en equipo del paciente con cáncer. Eso es lo que estamos haciendo. El cirujano o el oncólogo son los que llevan las armas de ataque, pero el papel nuestro es como cuando Cristóbal Colón descubrió América. Era el cirujano agresivo o el radioterapeuta agresivo que iba a tratar al paciente, pero sin Américo Vespucio no podía hacer nada porque era el que hacía el mapa basado en la información que Colón le daba. Entonces, si tienen esa analogía, esa es la mecánica con que funcionamos en los grupos de oncología hoy en día. Con respecto a la parte de descripción del procedimiento, describimos el tipo de CT que hacemos. La mayoría de los CT son sin contraste intravenoso. Si hay contraste intravenoso, entonces hay que describir qué tipo de contraste y dónde fue el sitio de inyección. Y si el paciente tiene historia de alergia, es muy importante que ustedes nos lo dejen saber, porque entonces no le damos contraste o lo premedicamos. Si usamos contraste oral, que lo usamos siempre, usamos oral contraste negativo para evitar artefacto con el contraste conveniente. Contraste negativo parece agua, tiene mucho menos bario, y si no tiene, se llama volumen, si no lo tiene, simplemente agua bogotana hace el favor en lesiones del estómago, del intestino delgado, pero más allá del ilion no sirve porque se reabsorbe, entonces no vamos a ver el colon lleno. En la misma descripción, con respecto a la parte del PET, tenemos que describir el tipo de radiofármaco, y en este caso los más comunes son FDG, sodium fluoride, y en algunos otros que de pronto estamos usando ahora para indicaciones específicas. Hay que poner la dosis exacta. Esto es importante porque el paciente va a venir y tenemos que comparar con la misma dosis más o menos. La ruta de administración es generalmente intravenosa, pero es muy importante saber, y eso lo obtenemos del tecnólogo, porque si hay una infiltración va a causar artefactos y el paciente tiene las manos abajo. Si hay infiltración puede hacernos ver los ganglios linfáticos y confundirnos para metástasis. Entonces, todo esto está descrito en el parágrafo de procedimiento. Y le describimos también qué cubre el scan, si es solamente desde la base del cráneo hasta la parte alta de los muslos, que se llama estudio típico de oncología, si es cabeza y cuello, en que hacemos la parte de oncología para buscar metástasis y una toma especial de la cabeza y cuello. Y a veces hacemos tomas especiales, imágenes retardadas, etcétera. Hay que describirlas también. ¿Por qué? Porque tenemos que volver
hacer lo mismo o saber con qué estamos comparando la próxima vez que le damos un PET. El tiempo entre inyección de FDG e imagen se llama tiempo de captación y es estándar, es entre 60 y 90 minutos. Es una ventana grande, no debe ser menos, no debe ser más. Si es menos, hay que explicar por qué se hizo menos o más, porque va a cambiar la interpretación de la captación y la cuantificación. Y la cifra de glucosa es bastante importante. Entonces ustedes cuando remitan a este paciente van a escuchar uno de nosotros o la secretaria diciendo es el paciente diabético, toma insulina, etc. Bastante importante porque esto produce artefactos. Entonces esto lo hacemos en un parágrafo, tiene unas 6 o 7 líneas, es variable, que es una descripción técnica, no es automática. Cada vez que leemos un PET nosotros miramos en estos parámetros y por eso entonces no piensen que es un macro del computador, sino es algo que es dinámico para nosotros e importante. Igualmente, también las compañías de seguros a veces miran qué se hizo, porque por ejemplo es más costoso hacer un examen de todo el cuerpo, por ejemplo para algunos linfomas, que un examen para estudio estándar de oncología. El tiempo es mayor, definitivamente el hospital y los médicos tienen que ser remunerados apropiadamente. Con respecto al radiofarmacéutico, mencionábamos que el FDG y el sodium fluoride son los más comunes y tal vez los que ustedes van a estar utilizando, y una vez más estos son la información que necesitamos. Y el cubrimiento, este es el estudio típico de oncología, base del cráneo a la parte alta de los muslos, e incluso ahí está la información, el paciente no tiene el muslo izquierdo completo, entonces nos está diciendo que tal vez este paciente tenía, por ejemplo, un sarcoma. Y es una descripción de lo que estábamos hablando, de los diferentes tipos de cubrimiento. Una vez más, importante para nosotros, para saber qué estamos buscando, importante para la parte administrativa del hospital. Hablamos del tiempo aproximado de captación, 60 a 90 minutos. Esa es la ventana que no nos debemos salir de ahí desde que sea posible. Y todas las adquisiciones o tomas adicionales deben ser confirmadas en el informe. Hablamos de la glucosa sanguínea, bastante importante, y les muestro un ejemplo por qué es importante. Si los pacientes, como la mayoría de nosotros, no son diabéticos, el tope límite que tenemos es 150 miligramos por decilitro. De ahí para arriba no hacemos porque el paciente, entonces le estamos descubriendo una diabetes y hay que ponerlo en el rango normal. Si el paciente es conocido como diabético, y toma insulina, entonces le aconsejamos bien sea tomar la insulina, media insulina bien temprano, a las 2, 3, 4 de la mañana y venir al hospital a las 8. No es conveniente que el paciente se ponga la insulina antes de venir al hospital, y este es el ejemplo. La insulina lleva azúcar al músculo, glucosa. El FDG es un imitador de la glucosa, entonces la insulina nos va a llevar todo el FDG y nos va a dar un atlas de la información muscular del paciente, pero no va a ir a los tumores que necesitamos. Y nos va a oscurecer la visualización de tumores en estas áreas. Si el paciente es diabético y no recibe insulina, pero el azúcar está sobre 200, que es nuestro límite, está en 240, entonces va a pasar algo similar, pero explicado por un mecanismo diferente, y es que la glucosa alta que está circulando va a bloquear los transportadores de glucosa a nivel de la membrana celular y no va a dejar entrar ni glucosa ni FDG. Entonces va a haber un tumor que decimos no es ávido, pero en realidad lo que estamos haciendo es dejar al paciente que bloquee la entrada del FDG a la célula y permitirnos verlo. A veces tenemos que administrar medicamentos, o les decimos a ustedes que los administren, por ejemplo en pacientes que tienen mucha tensión muscular y la imagen es lo mismo que si hubieran dado insulina. Hay que darles medicación, la mayoría de ellos reciben Xanax o diazepam,
y tenemos que saber que la próxima vez hay que darle lo mismo, de lo contrario va a estar completamente contraído todos los músculos y nos va a dar el mismo artefacto. En algunos casos usamos Lasix, furosemida, en tumores renales, entonces tenemos que saber cuándo lo usamos, cuántos minutos después de haber hecho la primera toma, y para volver a hacer lo mismo cuando repitamos el estudio. Y si hay limitaciones técnicas, que no son pocas, tenemos que hacer lo que se llama no es una excusa, y a veces ven ustedes una lista, pero es lo primero que ponemos para decirle el estudio es limitado por esta razón. Un ejemplo es este: si ustedes ven el diafragma y ven estas líneas acá, es un paciente que no pudo hacer respiración tranquila, es un paciente tal vez con COPD que está, o EPOC, que está respirando muchas veces por minuto, y entonces lo que vamos a ver es el diafragma subiendo y bajando, y si hay un tumor en esa área va a ser muy difícil caracterizarlo. Se llama artefacto diafragmático, pero entonces le decimos la limitación: si hay alguna lesión ahí no la podemos ver bien. Si el paciente se mueve, a veces en cabeza y cuello se cansan los pacientes enfermos y viejos y están quietos para el CT, porque el CT se demora segundos, pero el PET se demora 20 minutos. Entonces el CT está bien y el cuello de pronto en el PET, el paciente se cae a dormir y nos muestra una discrepancia, entonces no se puede evaluar, hay que repetir esa parte, y si no se puede repetir, entonces le estamos explicando por qué no podemos evaluar eso. Hay algunas lesiones que son menos de 8 milímetros y oficialmente de 1 centímetro, y esas lesiones muy probablemente no las vamos a ver en PET. Este es un ejemplo de moción de la cabeza. Vean ustedes, el CT está bien centrado, pero la parte de PET-FDG del paciente se movió. Entonces, ¿qué pasa? La parte del cerebro que está afuera y de esta parte del cuello, el CT no va a hacer para lo que sirve para nosotros, que es atenuar, y fundamentalmente no podemos evaluar esa parte de la cabeza. Es el ejemplo más clásico de moción en el cuello, o movilidad. Cuando hacemos la descripción de los hallazgos, tenemos que lo hacemos de dos maneras, fundamentalmente visualmente, por lo que vemos, y utilizamos también un método cuantitativo, que en general es semi-cuantitativo, y ya vamos a hablar de eso. Si lo que vemos es como estamos buscando, por ejemplo, si un nódulo pulmonar solitario es ávido y el nódulo está acá y no lo vemos, lo llamamos fotopénico o no ávido, quiere decir que el PET es negativo, y van a encontrar esta terminología, fotopénico. Si es mínima captación, que es más o menos del mismo nivel de los grandes vasos o blood pool o del hígado, entonces es mínima captación, y depende del tipo de tumor que usted esté manejando, usted lo va a llamar sospechoso o no sospechoso. Si es moderado, es igual que el hígado, y si es mucho más que el hígado, como por ejemplo en este caso, un nódulo solitario que resultó ser tumoral, definitivamente más intenso que el hígado, entonces se llama intenso o altamente ávido. Esa terminología la usamos intercambiable. Este es un paciente con un hidrocele que no es maligno, pero no captó nada, es fotopénico, entonces lo puse ahí como ejemplo de fotopenia. Y ese es el lenguaje en que hablamos lo que el doctor Jiménez llama petólogos.